Amigos, de vuelta de No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Recuerden nuestras redes: No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter. Estamos con José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y miembro del Comité Político. Antes de la pausa, José, decías, entre otras cosas, que los ministros actuales son muy responsables cuando denuncian que las protestas cívicas, las propuestas de gente reclamando temas de precios de productos de la canasta básica, están siendo financiadas por la oposición. Mi pregunta: ¿no es irresponsable también, no solamente del PLD, de cualquier partido de la oposición, azuzar el tema con el alto costo de la vida, alto precio de los combustibles, etcétera, etcétera, cuando ustedes saben perfectamente que esto es producto de una situación mundial que no se controla en la República Dominicana, como el tema del precio de los combustibles, los precios de los productos que no se producen acá o los que se producen pero con materia prima de afuera, el tema del costo de los fletes, etcétera, etcétera? ¿No es igual de irresponsable? Bueno, lo que ocurre es que hay que ver lo que significa para ti azuzar. Si es tú decir la verdad, eso es otra cosa. No, pero es que la verdad sería a decir que lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico depende en una gran medida de esa situación mundial. En una gran medida, no exclusivamente. Entonces lo que ocurre es que el presidente ha querido vender que la inflación que este país está sufriendo y que continuará sufriendo se debe exclusivamente a factores exógenos. Ahora, es cierto, hay una crisis mundial y afecta a todos los países por igual. Ahora, ¿tú me quieres explicar a mí por qué razón Guatemala tiene una inflación que este año solamente cerró de 3.5? ¿Por qué Costa Rica lo que tuvo fue 4.7? Y compran en los mismos países que compramos nosotros, pagan los mismos fletes que pagamos nosotros, los commodities, los precios de los commodities son iguales para todos los países. ¿Qué te quiere eso significar? Que el factor exógeno externo ciertamente tiene un impacto en la inflación. Ahora, el manejo de esa situación, el manejo interno, es lo que te puede evitar que la inflación sea mayor o que tú la controles. Es como un caballo desbocado, que dependerá de quién lo esté jineteando para tú poderlo mantener un poco controlado o descontrolado totalmente. Nosotros somos el país que está en quinto lugar en inflación. Después, ¿ustedes saben de cuáles? De Haití, de Venezuela, de Argentina y de Brasil. En otras palabras, eso es que el PRM no sabe gobernar. Eso claro, es lo que quieres en decir. parte, o sea, ellos no han llegado, pero solamente hay que ver la cantidad de políticas públicas que ellos ponen en marcha y a las 48 horas las desmontan. El carnet para los habitantes de la frontera, desmontado. Temas de la vacunación, tengo entendido que el próximo mes vencen más de 11 millones de vacunas de las que se compraron. Plan de la vivienda feliz, ustedes vieron ayer la portada de uno de los periódicos de la tarde donde dice que se va a quedar extremadamente corto. Hablaron de más de 11,000 viviendas y no van a llegar ni a las 2,000. Entonces, cuando tú te pones a ver cada una de lo que el pueblo llama de una manera que a mí no me gusta porque es un poquito despectivo, reculeo, vamos a decir, echar para atrás, tú te das cuenta que es que no se trata de una gestión que diseñó un plan de gobierno sustentado en políticas públicas, económicamente sostenibles, técnicamente viables, ¿ok? Y socialmente legitimadas. Esos son tres aspectos relevantes que debe tener cualquier política pública. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Hace cuánto tiempo, tú que eres de Santiago, sí, Karina, sí. ¿Hace cuánto tiempo él dio un Picasso para iniciar el monorriel de Santiago a Santo Domingo? Y ustedes sabían que 2 semanas después de ese Picasso estaban los ingenieros comenzando los estudios de viabilidad. O sea, tú estás poniendo la carreta delante de los bueyes. Tú me estás diciendo a mí que tú das el primer Picasso para iniciar una obra y 2 semanas después que tú vas a ver si es viable. Entonces, este gobierno lamentablemente se ha caracterizado por la improvisación, por la ineptitud, por la ineficiencia de la mayoría. No digo de todos, de la mayoría. Y por otro lado, un gobierno que esa ineptitud la quiere cubrir traspasándole la responsabilidad estatal al sector privado a través de los fideicomisos. Por favor. José, tú sabes que a nosotros nos gusta mucho
y siempre hablamos acá en el programa del tema de la política, la importancia que tiene la política y los partidos políticos en cualquier país. Elogiamos a la gente joven, a los políticos jóvenes. Hemos tenido aquí al más viejo que hemos tenido del PLD es a Charlie, porque es el secretario general y es compañero aquí en la emisora, Claro, ¿verdad? claro Pero que sí. nos agrada que haya gente joven. Aquí ha estado Rafael Paz, Karen Rafael Ricardo, Paz, Juan Ariel Jiménez. varios Sí, diputados. sí, sí. del Varios PLD. diputados. Y mi único cuestionamiento siempre ha sido, Sí. y yo no voy a dejar de decírtelo a ti, porque se lo he dicho a todos ellos, que aun cuando reconozco y valoro que haya dirigentes ahora del PLD con tu juventud y con esas ganas de seguir adelante y de llevar el partido adelante, es muy cuesta arriba que ustedes tengan que pasar por ese sacrificio de llevar esa mochila del PLD encima, de todos esos 16 años que se pasaron en este país y que hoy día son vistos como un símbolo de corrupción. ¿Y por qué digo que es lamentable para ustedes? Y yo me imagino que, bueno, ustedes lo habrán evaluado cuando decidieron salir como voceros y ya como nuevos miembros del comité político, pero es muy complicado convencer a la gente de este país que el PLD supo manejar los recursos de este país durante 16 años, cuando tienen en mente, sea o no sea cierto, porque esto no es un tribunal, que el PLD o algunos de los funcionarios del PLD, y con una gran responsabilidad del comité político, tendrían su involucramiento en el manejo de miles de millones de dólares en temas de corrupción, y cuyos casos, pocos casos, pero de muchos que se pueden prever de aquí en adelante, están en la justicia y hay personas muy visibles, sobre todo muy cercanas al presidente del partido y expresidente de la República. Entonces yo no logro entender cómo ustedes hacen eso, o sea, cómo pueden salir públicamente a decir todo lo que tú dices, que sin todo ese bagaje anterior sería muy válido y muy creíble, pero lamentablemente con ese pasado... Mira, no es mentira que los gobiernos nuestros se dieron actividades quizás que no fueron del todo correctas o no fueron las correctas. Ahora, es a los tribunales que le corresponde determinar eso, número uno. Número dos, la responsabilidad penal es individual. El colectivo no puede, tal y como tú dices, cargar con una mochila que no le corresponde. El que la cometió, que la pague. Nosotros desde un principio hemos sido claros en eso y lo que hemos exigido ha sido el respeto al debido proceso. Los dirigentes del partido que hayan violado la ley tienen que responder ante las autoridades. Y si se determinan que son ciertamente los culpables, los responsables de esos hechos, pues que sean condenados en la medida en que manda la ley. Ahora bien, la sociedad dominicana no puede pretender que un colectivo político pague por los hechos de otra persona. Porque cuando aquí cayeron los diputados narcotraficantes del PRM, el primero que salió a decir que la responsabilidad penal era individual era Luis Abinader. Y Luis Abinader andaba en un helicóptero de Miki López, una persona que está acusada de lavado de activos junto con su mujer, con su hijo, que tienen brazaletes electrónicos puestos ellos dos, ella no porque sigue siendo diputada. No, pero ahí la responsabilidad es individual, ahí yo no puedo hablar de que el PRM entero son narcotraficantes. Y no puedo, ¿por qué? Porque no es real. De la misma manera que no es real que los PLDistas seamos todos corruptos. Pueden haber gente que hayan cometido actos de corrupción y deben pagar por esos hechos. Y nosotros como partido político hemos exigido eso. Y en su momento serán separados de las filas. Ahora, ¿cuándo? Cuando se pueda cumplir con el debido proceso. Porque si yo exijo el debido proceso ante los tribunales, yo debo garantizarles a ellos el debido proceso en mi organización política. Entonces, ciertamente, eso es algo que impacta de forma negativa en la marca. Ahora bien, cuando evaluamos los 16 años de gobierno de nuestro partido, yo creo que hay más luces que sombras. Porque pero fíjate que mi pregunta habló de la percepción que tiene la gente. ¿Cómo logras convencerlos cuando las autoridades del partido siguen siendo las mismas, a pesar de que ustedes son jóvenes, que no tuvieron que ver con eso? Pero las autoridades no siguen siendo las mismas. Se ha hecho un proceso de transformación. Nosotros tenemos 39 secretarios que son prácticamente nuevos.
prácticamente, el comité central es prácticamente nuevo. El comité político que se amplió a 45, habemos alrededor de 17 personas nuevas. Entonces, sí, exacto. ¿Qué ocurre? Que nuestro partido se encuentra en un proceso de transformación precisamente para adaptarlo, vamos a decir, a una organización que se identifique con las causas sociales del pueblo dominicano. Porque, oye, ¿por qué? Ningún partido en ningún país del mundo puede satisfacer todas las expectativas de la sociedad. En la medida en que tú satisfaces ciertas expectativas, en esa misma medida se van creando otras. Entonces, nuestro partido se concentró en lo que eran, vamos a decir, las prioridades fundamentales de esos gobiernos, que era ¿qué? El hambre, la falta de techo, la falta de infraestructuras viales, el turismo, la economía, las pymes, etcétera, y todo eso está ahí y nadie lo puede borrar. Sal a los ciudadanos de a pie para tú preguntarle. Banca Solidaria prestó más de 60 mil millones de pesos en los 8 años de préstamos de 15, de 20 mil, de 30 mil a la salonera, a la que tenía el puesto de uña, esto, aquello. Entonces, hay toda una obra sembrada a lo largo y ancho del país que no puede quedar eclipsada por los hechos de 2 o 3 personas, que debe comprobarse en los tribunales. Cuando se comprueben en los tribunales, pues tendrán sus sanciones correspondientes. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no se repitan esas cosas? Nosotros hacia lo interno, además de que nos estamos transformando, estamos tomando medidas en términos de políticas institucionales para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y estamos trabajando en un sistema de prevención de soborno y de antilavado hacia lo interno del partido. ¿Para qué? Para que las candidaturas del 24 no salgan, vamos en este caso a plantear, a decir, de gente que se la haya ganado a base de plata, que tú no sabes cuál es la procedencia. Entonces hay una nueva generación que va a impulsar este proceso de la mano de los que ya están ahí, porque no podemos echarlos a un lado. Independientemente de ese equipo político que está ahí, ha sido el más exitoso de los últimos 20 años. Entonces yo creo que una combinación de la experiencia con la juventud y tomando en cuenta que la sociedad ha cambiado y que nosotros tenemos que readecuarnos a ella y volver a conectar con ella y volver a ganarnos la confianza de esa sociedad, es responsabilidad de esta nueva generación que viene subiendo en nuestro partido. José, a propósito que mencionas las candidaturas del 24, sabemos que estás participando en las reuniones del CES, de la ley electoral y de partidos. ¿Cómo van estas reuniones? ¿Qué se ha logrado hasta el momento y qué sigue? Mira, vuelvo y te digo, este es un gobierno que no tiene claras sus prioridades. Crear un diálogo nacional con una decena de reformas legales e institucionales en un proceso donde la metodología ha sido un problema, donde prácticamente no hay un sentido claro de prioridad, de lógica, ni de canalización de estos esfuerzos, ha sido muy difícil. Se va avanzando, pero el mismo gobierno no tiene claro cuál de todas esas reformas es la más prioritaria. Entonces, por un lado nos tiene sentado en una mesa electoral, pero por otro lado mete una propuesta de la reforma constitucional que quiere unir las elecciones en el 24. Pero me tiene sentado por otro lado bregando con la ley electoral. Entonces, ahí es donde yo hablo de las contradicciones. Otra contradicción, en la mesa de transparencia e institucionalidad hay 13 anteproyectos de ley y de reglamento. 6 de ellos no deberían estar en esa mesa. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la administración pública. Y hay una mesa sectorial que se llama Modernización de la Administración Pública. La pregunta es, ¿por qué esos 6 proyectos de ley están en transparencia y no están en modernización de la administración pública? Porque simplemente no han sido capaces de estructurar un proceso de una manera organizada, planificada y sistematizada que permita un desarrollo de las discusiones, de los debates en el marco del CES, a los fines de ver lo que sale de ahí. Sinceramente te digo, de ahí yo no creo que va a salir gran cosa. José, vámonos hacia adentro del partido. Sí. Precandidatos. Cuéntanos, ¿a quién apoya? Aspirantes.
Aspirantes a precandidatos. Correcto. Aspirantes a precandidatos. Nuestro partido cuenta hoy con 6 grandes compañeros, valiosos compañeros, aspirantes. Aquí no nos vengas con el mismo discurso a todos los programas. Dinos a quién apoya. No, yo en este ¿Cuál es el no apoyo, tuyo? No, yo no apoyo a nadie. Tú mencionaste mucho Santiago. Tú mencionaste mucho. Ya yo sé. Yo como secretario jurídico que debo jugar un rol en todo este proceso, he tomado la decisión de hasta ahora poderme mantener al margen, porque a mí se me consulta diariamente, con una frecuencia diaria, porque nosotros tenemos que montar este proceso guardando lo que manda la ley de partidos y la ley electoral, para que no nos impugnen, para no violar derechos de los miembros, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un proceso sano porque nos permite que los aspirantes a la precandidatura presidencial pues puedan promover sus ideas, promover sus plataformas entre los miembros del partido, y la idea es que en este año nosotros a través de una consulta podamos preseleccionar un o una aspirante a precandidato, que es la persona detrás de la cual nos uniremos como partido para en los plazos legales de la ley de partidos en el 2023 podamos oficializarlo. Eso Ahora, no significa que el que se quiera inscribir tenga su derecho coartado. No, cualquiera, si tú eres miembro y tú te quieres inscribir en octubre del 23, cuando se va a seleccionar, tú lo puedes hacer. Ahora, el partido estará monolíticamente unido detrás del aspirante que se seleccione en octubre de este año. ¿Por qué razón? Yo te voy a decir. Porque los otros partidos ya tienen a sus candidatos identificados. El PRM, al modificar sus estatutos, al plantear la repostulación, ya todos tenemos claro que va a ser Luis Abinader. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato vitalicio. Mientras ese señor respire, que nadie aspire. Y luego de que deje de respirar, que no es algo que yo se lo deseo, pues tiene a su prole ahí y a su descendencia. O sea, ¿y a quién le tendrían más temor? Bueno, no digamos temor. ¿Con quién les costaría más competir? ¿Con el presidente o con el expresidente? Sea quien sea el candidato. Pero es que hay que ver los números que dan las encuestas. La fuerza del pueblo no pasa de un 10, de un 12%. Pero eso no es lo que dice Omar Fernández y mucho menos no, Leonel. es que ellos van a decir lo que ellos quieran. Ahora, yo te puedo mostrar encuestas no parciales, donde te muestran simplemente eso. Ahora, yo te pregunto a ti algo. Si estamos tan mal como partido, si los aspirantes están tan mal, ¿por qué razón hay una virulencia en contra de ellos de parte de los otros partidos, principalmente de parte del gobierno? ¿Por qué razón? Porque yo no voy a atacar, no voy a tomar palos para darle palos a alguien que esté en el piso. Bueno, pero si ustedes le están dando por todos lados, ellos se tienen que defender, ¿no? Pero le está dando duro entonces el PLD. Claro, pero es que esta gente no deja respirar al gobierno. Pero ¿y cómo y cuándo? Si ellos tienen todos los poderes. Y Chu no sabe quiénes son los que están financiando las protestas. Ellos tienen todos los poderes, están planteando una reforma constitucional, convocaron a un diálogo nacional por los cabellos, cuando la sociedad dominicana lo que está pensando es, ¿tú sabes en qué es? En los supermercados, en los precios de los alimentos, en el transporte, en el combustible, en las materias primas, etcétera. Ahora, hace unos cuantos minutos ustedes hablaban, ¿quieren grabar los servicios digitales? Pero yo te pregunto ¿a ti te parece justo que se grabe un servicio digital por el cual ya yo estoy pagando un 16 más un 12 más un 8, un 30% de impuestos a las telecomunicaciones? Porque cuando yo pago un 30% al internet, ¿cómo tú te atreves a decirme que voy a pagar un impuesto más para yo poder ver algo que se transmite por el internet por el cual ya yo pago impuesto? Pero por otro lado sale mi querido amigo Yayo San Lobatón ayer diciendo que las pacas son una amenaza al comercio formal. No, él salió aclarando eso y eso fue un tema de... No, espérate, él salió aclarando diciendo... busca sus redes, que él lo aclaró. Yo respondí a una pregunta que me hizo José Laluz, pero lo que dijo fue verdad. O sea, lo que él dijo no lo puede negar. Él dijo que es una amenaza al comercio formal. ¿Por qué razón tú crees que es eso? Porque, señores, lamentablemente que hay un sector del empresariado que financió fuertemente este proyecto político y está simplemente reeditando lo que ellos invirtieron. ¿Por qué tú crees que en la propuesta de reforma constitucional, esto es algo muy... El PRM plantea que para las altas cortes uno de los requisitos de inelegibilidad
es que no hayan sido ni militantes ni activistas políticos durante los 5 años previos. ¿Por qué razón tú crees? Para ellos gobernar con sus políticos de la sociedad civil. ¿O nos olvidamos que en las altas cortes de hoy hay políticos de la sociedad civil que estaban en la plaza de ahí de la bandera? Uh-huh. Nos olvidamos, están ahí en las altas cortes con cartelones y otros haciendo unas arengas que eran hasta cierto punto peligrosas y están en las altas cortes. Entonces eso viola el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque de antemano tú me estás excluyendo a alguien por su condición de haber militado en un partido político, de haber sido simpatizante. Entonces, de esa misma manera, habría que incluir a los activistas de ONGs que accionan no bajo una bandera partidaria, sino bajo una ONG, pero a favor de un partido político en particular, como ha pasado con el PRM. Bueno, José, interesante conversación, ¿eh? Oye, se nos fue el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ya. Quería que nos hablaras del expresidente de Honduras, cómo lo sacaron. Allá como que no vale aquello de que los expresidentes no se tocan aquí. Mira, es que eso es una frase de una persona en particular aquí. Nadie está por encima de la ley. El imperio de la ley es para todos y debe ser igual para todos. Ahora, de ahí a que este señor, para trasladarlo de su casa a la sala de la Suprema Corte de Justicia que va a ver su caso, lo hayan hecho de esa manera, me parece un exceso, igual que me parece un exceso todo el aparataje que ha hecho este Ministerio Público independiente con los casos que hay aquí. Bueno, lo mismo que hizo Jean Alain, José. No te vayas por ahí porque... No, espérate. Es lo mismo que hizo Jean Alain. El mismo show de este Ministerio Público es el mismo de Jean Alain. Pero es que yo no condono lo que hizo Jean Alain. Lo que hizo Jean Alain estuvo mal. Por eso, pero entonces englóbamelo a los dos en una sola cosa, en una sola crítica. Muy bien, el Ministerio Público de ahora y el de antes. Ahora, como dicen los gringos, two wrongs doesn't make a right. O sea, porque dos lo hayan hecho mal no significa que el que lo hizo último está bien. Entonces, no hay que caer en ese populismo penal. Usted puede citar a la gente y usted lo puede dejar detenido, porque usted tiene que ir a estar rompiendo puertas una casa a las 4 de la mañana, a traumatizar a niños, a una familia, como lo han hecho, y no acaban de entender. Pero nada, muchísimas gracias por el tiempo, a su orden siempre. Muchas gracias, José, por esta interesante conversación. Aprovecho para mandar un saludo a mi querida amiga Patricia, que de seguro está escuchando la entrevista. Así que, Patricia, un besito para ti. Gracias, José. Ha sido el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, en No se diga más. Gracias, amigos. Nos volvemos a hablar mañana miércoles. Bye, bye.